Bueno, este es el examen oral de la materia Matemáticas 4 de la materia Liliana Aldana Alves. Soy Segundo Pérez Emilio del grupo 409. Estos son los temas que vimos durante el primer corte, los que se ven en la pantalla. Primeramente empezaremos explicando qué es la función matemática. Una función es una relación entre un conjunto dado llamado dominio y otro conjunto de elementos llamado codominio, de forma que a cada elemento de dominio le corresponde un elemento único de codominio. Esto termina formando algo llamado rango o ámbito. Cabe mencionar que esto de dominio y codominio tiene diferentes formas de representación: diagrama sagital, por tabla o tabulación, mejor conocido, y por gráfica. Olvidé mencionar de igual manera que la fórmula de la función matemática es fx igual a y. Una vez obtenido esto de dominio y con dominio, pues bueno, pasaremos a graficar, donde dominio viene siendo el eje de la x y el codominio viene siendo el eje de las y. Si el dominio está en el número 4, pues bueno, se va a ir al número 4 del eje de la x, y si el codominio está en el número 7 del eje de las y, pues se va a marcar ese punto en la gráfica. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los números que nos dé el dominio y el codominio. Bueno, ahora explicaremos qué es una función lineal. Bueno, una función lineal es una representación en el plano cartesiano de una línea recta. A esta se le puede conocer también como una función polinómica de primer grado. Bueno, esta función se puede escribir o se puede representar como y mx más b, donde y es la variable dependiente, m es pendiente. El número pendiente, si llegase a ser positivo, se le llamaría creciente, y si llegase a ser negativo, se le llamaría decreciente. B es la ordenada al origen. La ordenada al origen es una recta que corta el eje de las y por la mitad. Y bueno, como dice la imagen del fondo, las funciones lineales se pueden representar a través de una tabla de valores o por el método de la pendiente. Ahora pasaremos a explicar qué es la función cuadrática. Bueno, la función cuadrática es una función matemática que se puede expresar con la ecuación fx igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a equivale a 0. La gráfica que llegan a tener esta función cuadrática es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es un tipo de curva de dos dimensiones en la cual, si a es mayor a 0, o sea, a es un número positivo, las líneas de la parábola irán hacia arriba. Esto se le conoce como convexa. Si llegase a ser el caso de que a es menor a 0, o sea, es un número negativo, las ramas irían hacia abajo. Esto se le conoce como cóncava. En el ejemplo, claramente tenemos una convexa, ya que el a es positivo. Bueno, es un número positivo, perdón. Ahora pasaremos a la explicación de una función cúbica. Bueno, una función cúbica es una función polinomial de grado 3, la cual puede ser escrita de la siguiente forma: fx igual a ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d, donde a, b, c y d son números reales y a equivale a 0. A las gráficas de esta función se le conoce como parábola cúbica. En el ejemplo que vemos de atrás nos dan la siguiente fórmula: y igual a x a la 3 menos 2. Bueno, la forma en la que se resuelve, es sencilla. Simplemente menos 2 se va a multiplicar 3 veces, o sea, 2 por 2 nos va a dar 4, por 2 nos va a dar 8, y se le va a sumar el menos 2, que nos va a terminar dando menos 10. Por la ley de signos nos pone obviamente menos 10, y así se va a hacer con todas
las coordenadas que nos den en el eje de la X, menos 1, 0, 1 más 2. Así se va a estar haciendo. Ya cuando sean los números positivos en el eje de la X, nada más se van a multiplicar 2 por 3 y va a ser igual a 6. Solo se va a hacer así en los números positivos. En los negativos se va a multiplicar sí 3 veces. 2 por 2 van a ser 4 y ya de otra vez se va a multiplicar el 2 por 4, nos va a dar 8 y se le va a sumar el 2. Y así. Ahora pasaremos a explicar la función exponencial. Bueno, una función exponencial es una función que se representa con la ecuación fx igual a ax, donde a debe ser positivo ya que es mayor a 0, pero no puede ser el número 1 porque se definiría como una función constante, es decir, una recta horizontal. Y en estas gráficas se contemplan las funciones polinómicas. Por este motivo no puede ser 1 la base. En pocas palabras, la base que es a puede ser cualquier número excepto 1. Agregar también que la base siempre va a ser positiva, no importando el signo. Siempre va a ser positivo. Ejemplo de lo anteriormente mencionado es gx igual a menos 3 a la 2 igual a. Mencionar que x es la variable independiente, es un exponente en esta función. Las gráficas en esta función exponencial son las siguientes. Si nuestro número es mayor a 1, nuestra función va a ser creciente. Pero si el número es menor a 1, va a ser decreciente. Cabe mencionar que si la función está sola sin ningún número afuera que esté sumando o restando, ellas siempre van a pasar por la coordenada 0,1. Cabe mencionar que las gráficas, siendo creciente o decreciente, siempre van a empezar de izquierda a derecha. Bueno, la forma en la que se resuelven estas gráficas es muy sencilla. Todo depende de la coordenada que nos den en el eje de la X. Si el número es negativo, se puede dejar en fracción o se puede dejar en decimal. Mayormente se deja en decimal que en fracción. Si el número llega a ser positivo, pues nada más se multiplicaría en un ejemplo tomando esto, se multiplicaría el 2 por 3 y se marcaría en el plano cartesiano el número 6, ya que es la multiplicación de este. En el caso de las crecientes. En el caso de las decrecientes es diferente, ya que si en el eje de las X nos dan un número negativo, se multiplicaría nada más otra vez tomando un ejemplo, si nos dan en el eje de la X un menos 3, pues nada más se multiplicaría 3 por 3, que nos daría 9 en el eje de las Y. Eso en los casos de las coordenadas negativas. En el caso de las coordenadas positivas, pues se tendrá que hacer el caso como si estuviéramos haciendo una gráfica creciente con los números negativos. Y pues bueno, esto fue lo que vimos durante el primer corte, el corte 1. Una disculpa si no me entendí a veces muy bien, pero se me complica a veces hablar. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero y haya quedado todo claro. Muchas gracias y adiós.